Sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la última conferencia de nuestro ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades del trimestre 20 otoño. Hoy tenemos, para cerrar con broche de oro, la conferencia titulada El chiste de transformar la sociedad, que la va a impartir alguien que no necesita presentación, uno de los psicólogos sociales más conocidos de nuestro país, el doctor Pablo Fernández Cristieff. Y bueno, les vamos a pedir por favor que para que la conferencia pueda ser escuchada por todos y todas, mantengamos apagados los micrófonos mientras estamos en la parte expositiva. Al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. Asimismo, les pido por favor que para pasar asistencia me escriban sus nombres en el chat. Sin más por el momento, doctor Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros, regalarnos su tiempo y transmitirnos su conocimiento. Muchísimas gracias y le dejo la palabra. Vale, gracias Guadalupe. Y no podrías que quites el póster ese. Este, Gracias, te doy las gracias a ti y a Josué Tinoco por invitarme a ponerme nervioso en estas cosas. Lo que voy a hacer es, voy a leer. eh, Leo por dos razones, una porque así es más conciso y dos porque me gusta mucho leer en voz alta. Voy a leer una conferencia cuyo título es El chiste de transformar la sociedad. El chiste del chiste es el término ese. Es decir, chiste en los dos sentidos. Chiste significa algo así, el truco, la manera de, y chiste significa pues que eso de transformar la sociedad pues es una broma. Este, mm, Creo que lo que voy a hacer en esto, lo que intenta hacer uno es hacer una historia de los últimos 50 años y el mes que entra. Los temas que voy a ir planteando ahí para que si alguien tiene que ir a pagarle a la sopa, pues cuando regrese sepa por dónde vamos. Es primero estética, posguerra, contracultura, mercancía. Esos son los últimos 50 años. Y después arquitectura y ética, ese es lo que supongo que es el mes que entra. Me voy a tardar, según yo, 33 minutos, 12 segundos. Pues es lo que midió mi cronómetro la última vez. Bueno, ya. La Segunda Guerra Mundial la perdieron hasta los que la ganaron. Así son las guerras. De 1945, aparte de salir todos más derruidos, salieron más ignorantes, con menos de ese conocimiento que es el pensamiento que se va sedimentando en la cultura, ya que acabó también enterrado bajo los escombros. Uno en especial que se perdió es aquel conocimiento que concebía la vida como una forma, que el mundo estaba hecho de formas y que por eso había formas de ser, formas de sentir, formas de pensar, formas de mirar, formas de conocer y formas de vida, en el que la realidad solamente empezaba a existir cuando alcanzaba a tener una forma y que hacía por lo tanto que el mundo tuviera una cualidad estética. Con esa guerra se perdió una tradición fundamental del conocimiento. Y eso afecta hoy en día hasta a los que no estaban ahí, ni la debían, ni la temían, ni les interesa ver películas como Salvando al Soldado Ryan, que somos la mayoría. La forma, en esta tradición estética, era algo que unificaba bajo un cierto ritmo, un cierto tono, una cierta manera de ser todo, y que hacía que todo o todas las partes se acomodaran armónicamente incluso en el conflicto o la confrontación o la oposición. Que todos los rasgos o detalles de la vida tuvieran un cierto parecido común, un mismo aire. Que las cafeteras se parecieran a las ciudades, que las discusiones se parecieran a las catedrales, que los vestidos se parecieran a la política. Un cierto parecido con uno mismo, que es cuando uno descubría que entonces uno mismo formaba parte de la vida o estaba dentro de esa forma. Lo que pensaban Spengler, a ver, ahora que estamos en conferencia de ciencias sociales, lista de autores, lo que pensaban Spengler, Simmel, Hans Freyer, la teoría de la Gestalt o Eugenio Dors dejaba de ser pensable.
Todos estos son autores de antes de la guerra. Junto con esa tradición se borraban, y la mayoría alemanes, junto con esa tradición se borraban, desaparecían también, por ejemplo, una biología, ciencia de la vida como la de Hans Riech o Jacob von Wexkull, que se está poniendo de moda actualmente, que planteaba que lo vivo era lo que tuviera forma, ya fuera una anémona, un nenúfar, un pez espada, un ser humano, una ciudad o una sociedad. O se borraba la propuesta social de Schiller del estado estético, que no es ni emocional ni intelectual, y que argumentaba que la organización de una mejor sociedad radicaba en la belleza, porque la belleza es una moral y es una política y es la libertad. O desaparece la idea de una mente colectiva, un espíritu público, una psique histórica que estaba presente en la psicología de los pueblos, la psicología de las masas o la psicología de las mentalidades, cuya regla básica era que la reunión de varias personas no da nunca un resultado igual a la suma de cada una de ellas, como dice Pascual Rossi, que lo colectivo es aquello que no está hecho de sus componentes, que el todo es distinto a la suma de sus partes. Tal vez en las conferencias tengo un sistema de puntuación, así que cada vez que le doy un traguito al café significa que es como punto y aparte. Bueno, perdón. Tal vez como limón en la herida es en el arte donde más debía estar, donde se muestra más acremente esa falta de tradición estética. El arte de finales del siglo XX o de principios del XXI se dedica a hacer denuncias sociales, con muy buenos propósitos, como en el caso de los performances o las instalaciones, en donde presumiblemente el artista quiere expresar, pongamos, la deshumanización, la cosificación, la mercantilización de la época, o sea, que lo que quiere es dar su opinión. Esto es hacer algo que ya hacen otros, como la sociología, el periodismo o el sentido común, pero deja de hacer lo que hacía el arte. El arte hacía formas. ¿Será que ya no la sabe hacer? El conocimiento de la forma pertenece a las ideas que existen por el puro gusto de hacer más interesante la realidad. Y ese lujo se terminó con la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de entonces había que dedicarse al negocio de la reconstrucción, asunto urgente. Y como no se veían cosas enteras por ningún lado, o sea que nada tenía forma, ni en el ánimo, ni en las ideas, ni en las ciudades, sino puros cachitos, pues a los cachitos había que dedicarse, lo cual es en rigor un quehacer estrictamente técnico que consiste en juntar un cachito con otro para la obtención de resultados materiales urgentes. Comida, casas, trenes, industria, manufacturas, extracción. Y de ahí en adelante refrigeradores, calefactores, licuadoras, lavadoras, teléfono, tostadores de pan, cervezas Budweiser, donde la única verdad útil fue la de la tecnología. Y con una eficiencia apantallante, toda vez que, como menciona Hobsbawm, en solo 20 años los niveles materiales de vida se recuperaron y se superaron descalculadoramente hasta alcanzar la vulgaridad de la opulencia, que incluye la veneración de la tecnología y su deificación como tecnocracia, bajo la cual ya no solo la producción de bienes o la defensa militar, sino la política y la moral se vuelve una cuestión de expertos, que se resolvía a pura causa y a puro efecto, llegando hasta el alma misma, como lo demuestra el auge de la psicología conductista durante ese periodo. Este es punto y aparte más largo. Hasta que en los años 60, como decía Bob Dylan, los hijos y las hijas se rebelaron contra los padres y las madres y empezaron a buscar otra razón de la vida que estar sentados frente a la televisión. Y salieron a las calles. En 1967 en la Universidad de Berkeley, en 68 en la Sorbona, e hicieron huelgas, mítines, plantones, manifestaciones, marchas, con alegría, desparpajo, desenfado, diversión, originalidad, humor y sin bañarse.
y construyeron barricadas con coches, leyeron poemas, cantaron canciones de protesta, escribieron frases como la imaginación toma el poder, haz el amor no la guerra, seamos realistas, exijamos lo imposible, o soy marxista de la tendencia Groucho. Se disfrazaron de obreros, de vagabundos. Las mujeres usaron palabrotas como los hombres que usaron palabrotas como los carretoneros para erizarles los pelos a los mayores. Algunos los mataron en la Ciudad de México. Y ahora sí parecía que la nueva sociedad sobrevendría, ya fuera estilo socialismo y para eso estaban Cuba y el Che, o estilo comuna y para eso estaban los hippies. No cabe duda de que hay que sentir nostalgia por un chispazo de felicidad en una esquinita del siglo XX. Pero ya visto desde la decepción, da la impresión de que la revuelta juvenil perdió, porque en efecto se hizo sobre la ignorancia de una tradición perdida. Y entonces, a la tecnocracia de la pura causa y el puro efecto, solamente se le pudo poner la puerilidad de la pura intención, de creer que la libertad, la igualdad, la justicia y la revolución son cosas subjetivas que están dentro de la mente. Y así, como dice Theodor Roszak en su libro de la contracultura, la sociología dejó paso a la psicología, lo colectivo a lo personal, lo consciente a lo inconsciente. Y será tal vez por eso que la psicodelia resultó su visión del mundo. Marihuana y LSD y ver bonito lo que ni siquiera está. Y es que ciertamente, cuando se quiere buscar el conocimiento sin contar con una tradición y una historia, solo se puede caer en la esoteria y en la babosada, porque la esoteria es la sabiduría de los ignorantes. Así que se pasó de San Francisco a Katmandú sin necesidad de volar, al menos en avión, y al Tíbet, y al yoga, y a la meditación trascendental, y a los hongos, esto es, el futuro como alucinógeno. Por eso los 60 pueden acabar con otra canción. En vez de marchar exigiendo libertad, mejor libérense dentro de la mente. Versito de John Lennon que prefiguraba amenazante la canción de sala de espera de dentista intitulada Imagine. La contracultura tuvo una alta dosis de incultura. Lo que sucedió en el resto del siglo XX fue una clara muestra de que la realidad no es subjetiva, sino situacional, de que el mundo no está en las mentes individuales, sino en la forma de las situaciones. Y lo que hicieron las circunstancias y el capital, que todo lo capitaliza, con aquella frase grafiteada en el anfiteatro Richelieu de la Sorbona en mayo de 1968, que decía: aquellos que toman sus deseos por realidad son los que creen. Aquellos que toman sus deseos por realidad son los que creen en la realidad de sus deseos. Fue tomarles la palabra y venderles en efecto sus deseos con etiqueta y marca registrada. Venderles sus sueños, porque las circunstancias y el mercado, que todo lo mercantiliza, convirtieron todos esos sueños en mercancías. Al final del milenio, la libertad, la irreverencia, la imaginación, la ropa de obrero, el sexo, el rock y la droga, las palabrotas, la concientización, los sentimientos, la rebeldía, las pasiones, la indignación, como dice Juan Soto en un artículo reciente, las uniones libres, los arbolitos, los riachuelos, el budismo zen y el prohibido por prohibir se convirtieron en mercancías. Y la juventud de la generación de la esotérica subjetividad se convirtió en una punta de excelentes consumistas, propietarios de tal egoísmo disfrazado de armonía con el universo, que los hermanos y hermanas menores de sus hijos y esas hijas todavía se sorprenden de tal capacidad para la incongruencia. Este desenmascaramiento de la subjetividad como mercancía se puede advertir en un ejemplito puntual, el de la terapia Gestalt, que a estas fechas ha de ser marca registrada, donde la ignorancia sin tradiciones se ve en que sus autores ni siquiera sabían que había algo que se llamaba la teoría de la Gestalt. Y lo que en los años 50 y 60 era una cura psicológica y libertaria y revolucionaria mediante la cual la gente lograba ser uno mismo, se convirtió en el siglo XXI en un pasatiempo que vende bastante bien. Más barato que un psicoanálisis, más inteligente que un masaje.
en consultorios y clínicas y otras sucursales y franquicias, donde las clases medias acuden de la misma manera que asisten al gimnasio. Como que el micrófono me estorba, pero lo tengo que usar porque si no me rebota mucho la voz aquí, en este galerón donde vivo. Bueno, al principio las mercancías eran unas cosas simplonas que se fabricaban para venderse y que la gente compraba porque creía que le servían para algo o la hacían más feliz, como las plumas, las camisetas, las televisiones, los automóviles. Incluso había unas que salían muy buenas, como las papas fritas. Pero hoy en día, esa definición costumbrista de mercancía ha quedado un poco rezagada, porque actualmente la mercancía ya no se produce con trabajo toda vez que ya se hace sola en fábricas sin obreros, que ya no pueden hacer huelgas porque ahora lo que quieren las empresas es que ya se vayan. Ni sirve para el intercambio y la ganancia, ni tiene valor de uso porque un reloj de 1.000.000 de pesos no da mejor la hora. Ni valor sentimental porque ya nadie se encariña con su pluma Bic. Ni siquiera valor de cambio porque las cosas se compran para tirarlas, sino que las mercancías ahora se producen con consumo y casi ni se compran ni se venden con dinero, ya que se puede vivir flotando en un ambiente de publicidad y de marcas y de precios recorriendo escaparates repletos de Ferraris y relojes Patek Philippe, y hasta especular con edificios y acciones de la bolsa sin que haya el más mínimo dinero ni la menor compraventa y ni siquiera haya edificio, sino que el dinero es solo algo así como el medio ambiente, el hábitat de la mercancía, como decía Vicente Verdú antes de morirse. A mediados del siglo XX existían las cosas, los lugares, los juegos, los ideales, etcétera, por un lado. Y por el otro, las mercancías. Pero en el transcurso de la segunda mitad, las mercancías se van paulatinamente sustituyendo a las demás cosas y a la necesidad de las cosas. Y cuando ya no queda ninguna cosa, entonces la mercancía funciona como entretenimiento para olvidarse del sinsentido y la sinrazón. Y recursivamente, en un momento dado, la mercancía empieza a sustituir a otras mercancías. Así es como se cambia la definición. Hoy en día, una mercancía es un objeto cuya única función es producir entretenimiento, pero entretenimiento puro, sin ningún contenido, ni emoción, ni intelección alguna, sin experiencia ni recuerdo, sin sueño ni ilusión, sino así, vacío, que como su nombre lo indica, hace pasar el tiempo entre dos algos, como utilizar el celular entre ir a comer e ir al cine, como fumar un cigarro entre una clase y otra, pero donde esos dos algos a su vez, las clases, son igualmente entretenimientos. Perdón, es que se me borró la pantalla. Ya. Son igualmente entretenimientos, de manera que prácticamente la vida se ha convertido toda en un entretenimiento, lo cual ha de querer decir que nacer y morirse también han de servir para quitar el aburrimiento, que está prohibido. La mercancía es el entretenimiento y el consumismo la prohibición de aburrirse. Hay un modo de saber qué sí y qué no es una mercancía. Cuando uno se da cuenta de que existe algo, es que eso ya es una mercancía. Cuando uno dice yo quiero uno de esos, eso es una mercancía. Todo lo que está entre nacer y morirse se ha convertido en mercancía. No solo la terapia Gestalt, sino las mascotas. No solo la mercancía temática de las ciudades turísticas como Barcelona, sino la mercancía de las celebridades muertas como Evita Perón o Marilyn Monroe. No solo el Gatorade, sino los sagrados. En mercancía. Y las conversaciones y las conferencias en contra de la mercancía y los libros de Zygmunt Bauman, la generosidad, el estilo de escribir con buen humor, los prójimos, el arte, la revolución, las novelas, el dolor, los nietos y las nietas de los padres y madres, el bullying, la erudición, los simulacros de temblor, la nueva gastronomía, la publicidad, los funerales y la persona que duerme en el lado de junto de la cama. Y de todos modos cada vez se entretienen menos y se tienen que sustituir más a prisa, incluyendo a la persona que duerme del lado de junto de la cama. Y cada vez de todos modos surte menos efecto,
por lo que hay que diseñar cócteles de entretenimiento, combos de entretenimiento, ensaladas de entretenimiento, que es algo así como no solo ver la película, sino que sea en 3D y comer palomitas mientras platica con el de junto, mientras está pensando en otra cosa, concretamente en el peligro de aburrirse. Así que si se observa bien, en términos de entretenimiento, las drogas parecen ser el modelo ideal de la mercancía. Jugar a prohibirlas y traficarlas es parte del cóctel. La cocaína es entretenidísima. Este no es punto y seguido, esto es sed. Pero la mercancía contiene, así como la fórmula secreta de la Coca-Cola, una sustancia oculta llamada tedio, que va llenando de uniformidad la vida. Y cuando la vida se satura de uniformidad, se parece mucho a la nada de Mijael Enda en La historia interminable. O sea, que mientras mayor sea esa cantidad de nada, mientras más mercancías repleten el mercado, parece que menores fueran las posibilidades y capacidades de descansar, pensar, mirar y de que el mundo sea interesante. Y frente a lo cual, lo único que se puede hacer es entretenerse, porque no hay de otra. Y nótese la droga. El entretenimiento produce el tedio que produce el entretenimiento. Y el éxito del capitalismo está asegurado toda vez que lo sostienen no sus triunfadores, que son poquitos, sino sus perdedores, que son muchos. O sea que lo más globalizado que tenemos es el tedio, desierto donde solo crece sal. La pandemia creo que es el mejor ejemplo del tedio. Y el consumismo de computadoras, plataformas, pantallas, memes, etcétera. Y cualquier cosa que dé entretenimiento, como sea, sin dar nada más, es una mercancía. Y como se ve, una mercancía es un algo sin cualidades que a falta de ello solo tiene cantidad, como dice Agnes Heller en su teoría de las necesidades. Y como ella misma dice, la cantidad constituye paradójicamente una disminución, una reducción de la vida entendida como cualidad. Y parece que así, extensamente uniforme, es como puede ser lo único que puede ser global, como los hoteles Holiday Inn, todos igualitos en el Cairo y en Tegucigalpa. Lo global es la globalización de la mercancía, que vista en la situación general del mundo, se presenta como una plasta indistinta, toda igual, como una cuantiosa nada que se puede extender invasivamente por todo el planeta, aplanando, uniformizando, vaciando, desproveyendo todas las realidades que inunda. Y mientras tanto, el mundo como situación, como pensamiento, como sorpresa, como experiencia, como comprensión, se va haciendo más exiguo, más degradado, más apocado. Como la situación, por mucho que abarque a toda la sociedad contemporánea, fuera en rigor más vacía y más fragmentaria. Y eso es feo, feo en su sentido más fuerte, porque es la pérdida de forma y la pérdida de sentido. Y lo feo, por definición, es una violencia. Alguien podría decir que lo que hay en la mercancía global es una unidad total, pero no, es un vacío totalitario, que es más o menos la diferencia que hay entre una sinfonía y un bulto. La unidad está llena de todo, el vacío está lleno de nada. Es la misma experiencia, ninguna, entretenerse con una visita al Museo del Louvre que con un paseo por un mall de Houston, con una conferencia de Richard Rorty que con una sesión de música tecno, lo cual es comodísimo, porque ninguna tiene sentido. La mercancía es el nudo donde se está acogotando la realidad social. Es una especie de psicosaboteador global, de quitador universal de tiempo y de espacio. Y por esto, frente a tantos molinos posibles con los cuales pelearse, la publicidad, por ejemplo, da la impresión de que si uno se enfila contra la mercancía, los demás caen solitos. Y como está en todos lados, desde todas partes se le puede abominar.
Y ya que es global, hay por dónde pegarle desde cualquier localidad. La mercancía es la fealdad por expulsión de la vida y el mundo, toda vez que la mercancía invade y desaloja cualquier otra cosa. Confrontados con esta situación, cada quien puede y debe hacer lo que quiera. Por ejemplo, volver a poner dentro de las situaciones de la vida lo que la mercancía ha desalojado de ellas. Toda mercancía, aunque sean individuos que exijan que los entretengan, es un constante reclamo escandaloso estorbando la atención, un chillido publicitario colorido y estimulante, siempre en circulación, nunca quieta, que ocupa espacio y se lo quita a lo demás, al sol, a la mirada, a las ideas y al ocio, como los edificios corporativos y los grandes almacenes comerciales, y los estacionamientos y los coches y las pasarelas y los regalos de Navidad. En los últimos 50 años, las ciudades han sido desalojadas por las mercancías. Creo que aquí es donde empieza, o esos son los últimos 50 años. Ahora creo que aquí, a partir de aquí, empieza el mes que viene. El mes que viene después de que pase la pandemia, ¿eh? Bueno, da la impresión de que ya no hay espacio para que quepan otras cosas. Esto quiere decir que en las ciudades ya no hay arquitectura, sino solo mercancía, porque aunque haya mucha construcción cada vez más espectacular y cada vez más espectáculo, eso no es arquitectura ni urbanismo. La arquitectura, genuinamente, no son las paredes, sino el espacio que queda entre las paredes y las ideas, los sentimientos, las ilusiones que a uno se le ocurren ahí. La arquitectura es, cito textualmente, es una especie de clima espiritual, como dice Luis Kahn. O como dice Wittgenstein, al que le gustaba mucho la arquitectura, una buena arquitectura te da la impresión de que está expresando un pensamiento. Y todas las grandes obras muestran cómo este pensamiento está presente y cómo todavía está pensando, dice Pierre Riboulet. De hecho, lo que logra la arquitectura es que el espacio crezca entre las paredes. El espacio que hay dentro de una casa, y si la mercancía lo que hace es ir quitando espacio porque va invadiendo todo, entonces diría uno, la arquitectura es aquella que puede ir dando espacio a aquello que le va quitando la arquitectura, que le va quitando la mercancía. Esa es creo que la lógica, hasta ahorita se me ocurrió cómo era. Bueno, de hecho, lo que logra la arquitectura es que el espacio crezca entre las paredes. El espacio que hay dentro de una casa siempre parece más grande que cuando el terreno estaba vacío. Es en el espacio que produce la arquitectura donde la gente puede tomar y usar la ciudad y donde se hace lugar para que aparezca otra situación diferente. La mercancía llénalo todo. Basta ver los estantes de las tiendas, los anuncios de las revistas, los closets de los consumidores, el tráfico de las calles, el ruidero en general. El horror al vacío debería ser reemplazado por el horror a lo lleno, dice Gilles Dorf. Así que de lo que posiblemente se trataría el intento, el chiste de transformar la sociedad, así que de lo que posiblemente se trataría el intento de dar lugar a una situación distinta, es de poner en las calles, en el dominio público urbano, incluidas las redes sociales, cosas que no son mercancías. Las mercancías producen saturación. Y las cosas que no son mercancías son arquitecturas pequeñitas que producen espacio donde cabe gente y caben soledad, ideas, sabiduría, experiencias, etc. Y dan lugar a nuevas situaciones de la sociedad. De lo que posiblemente se trataría es de poner ideas en las calles para que la gente tome la que quiera. Nadie sabe cómo se hace una situación, porque se hace sola. Y nadie sabe siquiera cuál o cómo es ese otro tipo nuevo de sociedad que quiere que aparezca. Así que uno pone cosas para ver qué pasa. No puede saberse qué cosas resultan. Así que lo único que se puede más o menos calcular es la manera de ir haciendo esas cosas en el entendido de que lo que aparezca se parecerá a la manera en que se fue haciendo. Si las hace con sinceridad, probablemente serán claras con luz adentro. Si las hace con violencia, seguramente serán rasposas, cortantes, autoritarias. El futuro es un asunto de maneras.
muy amargo mi café hoy. Una banca pública, de las que sirven para sentarse, no de las que sirven para ganar intereses. Una banca pública no es la ociosidad, pero sí la manera de irse haciendo de la ociosidad. Unas mesitas en la banqueta, esas sí tenemos en la pandemia, unas mesitas en la banqueta, una fuentecita con agua, un monumentito de 20 centímetros cúbicos o cualquier otra idea de formato menor, ahí materializada y paradita en la urbe, no es en rigor esa pieza, sino que es sobre todo su espacio alrededor, como si secretara una plaza a la redonda, por donde la gente la rodea, la contempla, se le antoja, la siente. Qué ganas de repetir que lo pequeño es hermoso como Schumacher, o que las minorías pueden transformar la realidad como Moscovici. Pero ahora que a esas propuestas ya se las tragó la mercancía porque algún traficante las alcanzó a registrar, parece entonces que ahora se trata de algo menor que lo pequeño. La mercancía, sea chica, sea grande, es gigantesca, ruidosa, exigente, opaca porque no tiene interioridad, costosa, veloz y vertical porque siempre pretende que se le enchueque el cuello al que la mira. Así que las cosas se pueden poner en la ciudad para rehacer, así que las cosas que se pueden poner en la ciudad para rehacer las situaciones tienen que ser calladas, porque como dice David Byrne, músico de rock, ahora el silencio es la rareza. Calladas como la música, ese sonido que no interrumpe los pensamientos. Tienen que ser translúcidas, que no interrumpen la luz, anónimas, que no interrumpen la palabra gente, gratuitas como la cultura y como las redes sociales, sean legales o ilegales, de bajo presupuesto como suelen ser las mejores películas, horizontales, que no interrumpan el sol de las mañanas, que no interrumpan la escala humana, que no interrumpan el recuerdo del horizonte. Las cosas que no son mercancías producen tiempo, que es la versión andante del espacio. Es decir, producen ratos libres, como lo hacen las banquetas y las aceras, los patines y los pies, ya que para usar esas cosas se requiere no tener prisa. Y solo sin prisa es como se pueden descubrir las fuentecitas y las demás instalaciones, emplazamientos, actividades, admirabilidades que han ido colocando ahí X personas o grupos de todas layas y raleas, ya sean solitarios, civiles o institucionales, o que se han puesto a sí mismos en la ciudad como una no mercancía que produce espacio y tiempo y donde caben las cosas que ya no estaban y con las que se va a hacer lo que viene. Un violinista en una esquina, unos mosaiquitos venecianos dispuestos minuciosamente al pie de una estatua y firmados tal vez por una pandilla cultural, un mercado en una calle que hace que la calle se vuelva medieval por un rato, grafitis perfectamente planeados sin asomo de rabia, sino puestos como un regalo, esgrafiados llamados esténciles que avisan que un personaje incógnito recorre la ciudad, como uno que vi en un parque que me gustó mucho, dice, esto es un cuento. Flaners y vagabundos y enamorados despechados que dignifican el oficio, calles peatonales o canchas de juego gestionadas por algún funcionario subalterno decente, comercios que no sirven para ganar dinero, sino para que la gente tenga pretexto para ir a la esquina, punks, darks, góticos, metaleros, hipsters, ochenteros, escatos y otras tribus que sacan a orear su apariencia. La gente que sonríe es urbanismo puro. Bibliotecas portátiles, parques ambulantes, puentes acogedores para dormir de noche acondicionados con materiales reciclados por movimientos de arquitectura alternativa que provocan que el transeúnte se vuelva habitante, murales en fachadas ciegas, poemas pegatinados en las bardas, modas que se diseñan con ropa vieja, hallazgos escondidos en la vía pública para que otros los encuentren, son todos cosas que se ponen para ver qué pasa, como bicicletas fantasma, que no imponen su punto de vista,
que no presionan y que no muestran una sociedad futura, sino la manera que puede tener para irse haciendo, que muestran que a lo que queremos parecernos se tiene que ir haciendo así, porque como dijo Marx, la manera de llegar a la verdad también tiene que ser verdadera. La tecnología de la producción de mercancías. La tecnología de la producción de mercancías es una huida hacia adelante, como le dicen, y dado que, según Schumacher, no puede reconocer cuándo hay que detenerse, porque no reconoce ningún principio de autolimitación, porque la ley tecnológica, como dice Roszak, es que lo que puede ser hecho hay que hacerlo, aunque sea una bomba atómica, y si puede lanzarse, pues hay que hacerlo. Solamente sabe proseguir como en el vértigo hasta que se destruya, avanzar por el callejón sin salida. Pero mientras tanto, los hacedores de cosas menores lo que hacen es estar cuidando el mundo hacia adelante, porque para cuando colapse la ciudad habrá ahí no una nueva sociedad, pero sí una manera de ser que se le parece. O en otras palabras, no hacer la próxima sociedad, pero sí cuidarle las posibilidades de hacerse. No instalar la nueva sociedad, pero sí guardarle el lugar. En suma, este sí es punto y aparte. En suma, es poca cosa. Es poca cosa, y tal vez en eso resida la reintegración de la tradición de conocimiento que se perdió en la guerra, porque da la impresión de que la forma de alguna otra nueva sociedad está en la manera de irse haciendo, anónima, lenta, horizontal, transparente, de pequeñeces muy menores, que es una forma más profunda que los meros resultados terminados, y es ahí, en el ritmo de lo que se va haciendo, donde nos vamos, es decir, la forma de hacer recupera la tradición de las formas que se perdieron como forma de conocimiento antes de la guerra. Bueno, eso ya no sabría repetirlo, pero ahí está. Bueno, y es ahí, en el ritmo de lo que se va haciendo, donde nos vamos pareciendo a ella, porque el futuro primero produce las actividades que harán el futuro, y porque esta forma de fondo es una ética. Porque la ética es básicamente una manera de ir haciendo y una manera de irse pareciendo a aquello a lo que se tiende y asimismo a aquello de donde se proviene. La gran política de la izquierda es mantener la compostura, es decir, guardar las formas, es decir, cuidar el futuro. En lo personal, yo creo que eso es lo que está haciendo la 4T. Y eso no sirve para nada. Y eso es justamente la ética. Si uno se pregunta para qué hay que hacer las cosas y después de todo la mercancía es tan gigante y apabullante que hágase lo que se haga no se le hace ni cosquillas, la sola respuesta que vale es la ética. Lo que hay que hacer cuando de nada sirve que se haga. Lo que se hace no por sus resultados, sino a pesar de sus resultados. La ética es la tarea de uno frente a una realidad que lo ignora. Para lo único que sirve la ética es para estar dentro de esta sociedad y por ende para estar haciendo lo que necesita la situación. Una situación que viene desde hace mucho, desde casi siempre por lo menos, y que está en la esencia de la ciudad y de la sociedad. La ética es lo que se debe seguir haciendo aunque no se alcance el triunfo. Y peor tantito, a pesar de que sí se alcance el triunfo. Es la alegría de los pesimistas, la motivación de los desencantados. Forma parte de la esencia y del origen de la sociedad, que ésta sea de todos y para todos, y también que sea el lugar donde se vive. Así pues, en la ética se recupera uno a sí mismo porque recupera uno la sociedad a la cual pertenece. La ética es la manera de regresar a casa. Y entonces, todo hay que hacerlo con escepticismo, porque si uno cree que va a obtener un resultado, cambiar la sociedad, transformar el mundo, pues uno está optimista. Y optimista es una palabra que se vende bien y por eso ha servido también de mercancía y de autoayuda. El alcohol también es mercancía de autoayuda, pero es más benigno.
Al contrario, las cosas se deben intentar a condición de que uno sepa que no tendrán mayor repercusión, de que no hay que esperar éxito alguno, sabiendo que lo que uno intenta no lo va a lograr. El escepticismo indica que si de fines o de metas se trata, en rigor las cosas se hacen para nada. Y eso es exactamente lo bonito de hacerlas. Thomas Mann, en La montaña mágica, habla de la libertad que tienen los estudiantes que ya están reprobados antes de que acabe el año, los que de todos modos tendrán que repetir el curso el año siguiente, porque saben que hagan lo que hagan ya están reprobados y entonces se pueden poner a hacer lo que quieran, hasta estudiar sin prisas y sin presiones. Y los maestros dejan de ponerles atención y de regañarlos y los dejan en paz y les permiten hacer lo que prefieran. Algo así ha de pasar a los excomulgados, que ya pueden ser herejes y hasta santos a sus anchas, o a los condenados a muerte, que hasta les puede dar un infarto sin que les preocupe, o a los escépticos, porque cuando se hacen las cosas que no tienen caso, pero que de todos modos hay que hacerlas, se empieza a encontrar la belleza, el encanto de hacer algo sin tener que cumplir expectativas ni llenar requisitos, y por ende aparece el gozo que no tiene ningún estudiante aplicado de solo ir haciéndolas. Pero como ya están liberados de sus utilidades o sus necesidades, se vuelven por sí mismas bonitas o interesantes, sin urgencias. Justo por eso, como en lo artesanal, justo por eso mismo, perdón, como en lo artesanal, se hacen bien, porque solo se hacen para hacerlas bien como indica la tradición estética. Se diría que hay que tener esperanzas, pero con cierta indiferencia. Sísifo era ese griego castigado que todos los días tenía que subir una piedra hasta la punta de la montaña. Y todos los días la piedra volvía a rodar hasta abajo, pero la subía muy bien. Y como dice Albert Camus, hablando de Sísifo, cuando uno asume y se hace cargo de lo que no tiene caso, lo que no tiene caso empieza a tener sentido. Sísifo está seguro de que la piedra nunca se va a quedar allá arriba. Ya se lo dijeron los que lo castigaron. Pero el único modo de que imposiblemente se quedara arriba, aunque nunca vaya a suceder, es seguir subiéndola. Y entonces, como dice Tomás Ibáñez, hablando de Albert Camus, es preciso imaginarse a Sísifo feliz. Bueno, muchas gracias. Ya averigüé para qué sirven los aplausos. Los aplausos sirven para darse cuenta que uno ya acabó y para darse cuenta de que hay alguien ahí. Bueno, entonces muchas gracias. Te doy la palabra, Guadalupe. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, les pedimos por favor que nos lo escriban por chat. Igualmente a las personas que nos están viendo por Facebook, que nos escriban por ahí sus dudas para podérselas transmitir al doctor Pablo. Entonces, ¿Y tú pasas las preguntas, Guadalupe, del chat? Así es, yo se las leo Sí. ahorita en cuanto nos escriban. Porque si no, no me doy cuenta. Mientras saludo a Jair Navallés, que ya lo vi. Tenemos el primer comentario de Brenda. Fue increíble, me encantó. ¿Esa es pregunta, Brenda? Por favor, tenemos de Saúl. Es un gusto poder escuchar al doctor Pablo. ¿Dónde podría encontrar el texto que nos ha hecho favor de leer? Gracias. A Brenda no le respondí nada porque creo que no era pregunta. A Saúl, pues llevo como un año haciendo Changuitos, el libro donde aparece un capítulo de un libro que está en prensa. Espero que este año sí aparezca, pero yo le puedo mandar el archivo a Guadalupe o mandártelo a ti si me escribes un correo. Con mucho gusto, además.
Brenda escribe, no era pregunta, era un halago. Ah, muchas gracias, Brenda. Luz escribe, gracias por compartir. En un momento del texto se dijo, las cosas que quitaron los materiales. ¿A qué cosas hace referencia? No me acuerdo de la frase, ¿eh? Las cosas que... no, creo que debo haber dicho las cosas que quitaron las mercancías, más que eso, porque si no, creo que material es la palabra, no, no la mencioné. Creo que a eso me refería. Si dije materiales, entonces me equivoqué, era mercancías. Rubén pregunta, ¿podría Eh, repetir el autor del libro La montaña mágica? Este, Thomas Mann, a ver, te lo, te lo escribo. Un señor que me guste, tú ya lo escribí mal. Va. Nos escribe Mari Salapa. Muchas felicidades al doctor. Me encantó, solo que entré tarde y no sé qué estaba leyendo. ¿Me podría contextualizar, por favor? ¿A qué horas entraste? Estaba escribiendo, lo que hice fue, leí algo así como una historia mental o psicosocial de la mercancía y lo que puede uno hacer en contra de la mercancía. Y de las posibilidades de transformar la sociedad. Creo que eso fue lo que dije. Escribe Fernando. Hola, también me encantó. Quiero preguntar, ¿qué podemos aprender de la historia para saber qué hacer en la postpandemia? En el entendido de que lo hagamos es nada más para ver qué pasa. Creo que lo que puede uno aprender, ahí Yair me dará la razón también, lo que puede uno aprender de la historia es todo. La psicología originalmente, la psicología social empezó siendo una psicología histórica. Lo que aprende, por ejemplo, respecto a la pandemia, más o menos, es lo que aprende uno es la sociedad en la que vivimos, lo que llevamos hecho y lo que puede uno hacer a partir de ahí. Habemos unos cuantos psicólogos sociales que tenemos una insistencia aferrada en que la psicología social tiene que volver a ser histórica. Lo dijeron muchos durante la posmodernidad, pero nadie lo cumplió, más o menos, ¿no? Entonces, de historia, yo creo que hay que aprender todo. De hecho, definición de psicología social, la psicología social es la historia de la psicología social, es la misma definición del amor y de la filosofía, pero en fin, es esa. Entender a la psicología social si uno entiende la historia de la psicología social, entiende la psicología social. Si no, me temo que no. Si no, creo que entiende solución técnica a los problemas, como la violencia y otras cosas. Erika Jaramillo pregunta, ¿el chiste de transformar la sociedad es no intentar transformarla como Sísifo? Es decir, intentar hasta ver qué pasa. Creo que es intentar hasta ver qué pasa, es casi un poquito, diría uno, si lo pone uno en términos más cotidianos, etcétera, es el hecho de cada uno hacer, si somos psicólogos sociales, estamos estudiando psicología social, hacer lo que hacemos de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Y lo que logre uno con eso, me vale gorro lo del éxito personal o algo por el estilo, es decir, hacerlo desde el punto de vista de que uno quiere un mundo mejor, una sociedad mejor y que lo que está haciendo uno lo hace por eso más o menos. Si no lo hace por eso, pues él tiene la ética un poquito equivocada. Es decir, lo hace uno. Y ya, lo que logre después de eso, como dicen los escépticos, uno hace su deber y lo demás no es cosa suya, más o menos. Creo que a eso me refería. Si uno está estudiando creo que hay que usar el femenino en psicología por la cantidad de mujeres. Si una está estudiando psicología social, hacerlo de la mejor manera. Si de repente no ve resultados, si no hay de repente perspectivas laborales, de todas maneras seguirlo haciendo. Creo que eso entendería uno
como el chiste. Lo que logre a uno no le importa. Como dice T.S. Eliot en un poema, eso ya no es asunto nuestro. Escribe Luz. Me gustaría saber para el doctor Pablo cuáles son esas cosas que hicieron a un lado las mercancías. Esas cosas que hicieron a algún lado las mercancías, las cosas mismas, por ejemplo, es decir, herramientas, utensilios, es decir, cualquier cosa, a ver, piense uno, herramientas, utensilios, etcétera. Esas cosas que uno utilizaba para hacer algo más, las herramientas, y que uno empezaba a agarrarle cariño, el valor sentimental que tenían los objetos, por ejemplo, los objetos, la casa, cualquier lugar, etcétera, y que tenían valor sentimental porque formaban parte de uno, porque le servían a uno para hacer cosas más o menos, y que uno se reconoce en ellas. Y por lo tanto, haz de cuenta el suéter o la sudadera, esa vieja que una se pone para estar en la casa, o sea que ya lleva un año con la sudadera porque no hemos salido, un año para estar en la casa y ya, aunque esté agujerada, manchada, lampareada, todo lo que uno quiera, uno sabe que le debe mucho, mucho, tantos tiempos de frío que la trae uno, que uno no la cambiaría por una nueva. Es decir, ese valor sentimental, esos objetos que tienen valor sentimental. Mientras aquello que se llama mercancía es aquello que se compra para tirarse, para volver a comprar otra cosa, para volverla a tirar, etcétera, incluyendo parejas, incluyendo gente, pues. Creo que más o menos, no sé si que, bueno, sí, a mí sí me quedó clara la respuesta, no sé. Vanessa escribe. Soy estudiante de psicología y me gustaría preguntarle cómo podemos, como psicólogos, transformar la sociedad, es decir, cómo aportamos un granito de arena desde lo individual. Creo que así como lo dije, es decir, creo que la respuesta que di hace un ratito era la que serviría. Es decir, hace uno su trabajo y su trabajo de la mejor manera que puede. Ese es su granito de arena, no sé, no me gusta mucho la idea del granito de arena más o menos, ese es porque es un poco así, es muy individualista cada quien su granito, sino el hecho de que uno forma parte de una sociedad y en tanto parte de esa sociedad uno hace lo que hace eso, hace lo que hace más o menos, hace psicología social en nuestro caso y cualquier otra cosa, porque muchos de los psicólogos sociales tienen otra dedicación por ahí, música, danza, teatro, pintar, etcétera, hacen otra cosa, entonces también esa, ¿no? Pregunta Santiago Bobadilla. ¿Nuestra identidad la determina el mercado? Un saludo, me encantó. Gracias, Santiago. Mm, sí, en términos generales, yo diría la identidad es una mercancía de mercado tal cual, ¿no? Esa venta de la identidad si uno es comprador de cosas, más o menos. Sí, en efecto, lo puede uno decir en términos generales. Sí, a lo mejor lo que uno diría es, pues sí, a los demás, pero a mí no. Yo creo que a uno también más o menos le mantiene. Sí, creo que la idea de identidad nunca me ha gustado en psicología social porque siempre significa la idea de oposición, es decir, uno tiene identidad frente o contra lo otro, es decir, se requiere que exista lo otro y lo contrario y lo opuesto para obtener identidad. Cuando a uno le mueven en la publicidad y en la mercancía el rollo de la identidad de pues, ser único y para que seas tú y tú decides y toda esa serie de fregaderas más o menos, lo que están haciendo es, lo ponen como individuo por encima del resto de la masa o cosas por el estilo. No me gusta mucho el término de identidad en ese sentido, pero uno lo plantearía. Pero como decía Camus, a mí Camus cada vez me cae bien. Es decir, la mejor manera de eso, ¿cuál es la manera de eso de
de romper con una identidad que está producida por el mercado, el hecho de caer en la cuenta y de darse cuenta que efectivamente uno tiene una identidad producida por el mercado. Parece que ese es el truco, es lo que decía Camus frente al absurdo. Sí, en efecto, vivimos en un absurdo. ¿Cómo le da sentido uno al absurdo? Dándose cuenta que es un absurdo. Eso. Tiene un librito Camus que se llama El mito de Sísifo, ¿no? Karen pregunta, ¿por qué considera que la esotería es la sabiduría de los ignorantes? Mencionó algo como ignorancia sin tradición. En efecto, exactamente, lo dijiste muy bien. La esoteria es ignorancia sin tradición. Dos cosas, uno como psicólogo, como psicóloga y psicóloga social, yo creo que tenemos que estar muy atentos frente al rollo de la esoteria, porque la psicología, puesto que pertenece al mundo de lo simbólico, de lo simbólico, entonces de repente, por ejemplo, uno habla de espíritu y de repente le sale alguien que, ay, tú eres espiritualista y te gusta, o sea, de repente lo meten ahí uno con los rollos esotéricos. Entonces uno tiene que estar muy atento para eso. Uno sigue siendo, a pesar de todo, ilustrado, y aquello que puede uno argumentar, lo argumenta, y lo que no es argumentable, no. Y dos, en efecto, si uno ve de dónde salen todos estos rollos espiritualistas, esotéricos, mindfulness se llama, la psicología de la felicidad, todo eso es más o menos, haberlo dicho en cotidiano, gente que jamás ha leído un libro, gente que jamás ha leído nada, que jamás ha pensado, y de repente quiere ponerse profunda y preocupada y concientizada, y lo único que encuentran es cerrar los ojos y sentir a ver qué hay dentro de ellos, a ver si con eso ya se profundizan. Eso, es decir, es ahí revisar el vacío que tienen dentro más o menos, y eso lo entienden como tal, ¿no? Y lo puede uno ver en todas partes actualmente, ¿no? Es decir, esta falta de la gente que de repente cree que tiene un argumento o tiene la verdad o tiene la razón porque así lo siente finalmente. Es decir, eso es lo que dije hace un rato. Entonces, saber historia, leer historia se vuelve de repente bastante fundamental, ¿no? Por esas razones, sí tengo ciertos, sí, no me gusta la esoteria, nadita. John pregunta, ¿cómo la mercancía está influyendo en la educación? Ay, la educación es una mercancía. Por ahí alguien me dijo que de repente vio que alguien había mencionado en redes o alguna parte, algún funcionario de la UAM, hablar de la marca UAM, y bueno, quiere decir que si es una marca, pues ya es una mercancía más o menos. Y a uno le están vendiendo la educación como eso, es decir, si uno paga por la mercancía de educación, uno va a obtener el privilegio de poder de cualquier cosa, tener título o tener fuente de trabajo o cualquier cosa. Se lo están vendiendo así. Y por ejemplo, de repente en el caso de la educación universitaria, ya parece ser que la educación no tiene que ver, perdón, el conocimiento no tiene que ver con la comprensión de la realidad, sino ahora de lo que se vende es con formas de resolver problemas, entre ellos el problema laboral, cómo saber, que es lo que le están vendiendo a uno como alumno, como alumna, cómo saber venderse en el mercado laboral más o menos, ¿no? Que es lo mismo que hace la gente que se toma fotos en Instagram para ver si puede lograr ser influencer. Está convirtiendo. Ahora, uno tiene en efecto una sociedad o una realidad que no le gusta más o menos, y creo que nosotros como universitarios, dice uno, donde puede uno cuestionar, criticar más directamente, con más conocimiento de causa a la realidad, es en la propia universidad donde está. Las universidades se están convirtiendo a mí me parece un asunto muy interesante, porque las universidades habían sido o siguen siendo la conciencia de la sociedad, pero ahora la conciencia de la sociedad es absolutamente empresarial. Es decir,
Los profesores antes eso eran los que buscaban el conocimiento, transmitían el conocimiento. Ahora me parece que somos empleados de ventanilla y a ver cuál tesis le traen, ya ver cuál etcétera, ya ver qué tiene que firmar, ya ver en cuántos exámenes está, ya ver cuántas clases da y etcétera. Es decir, burócratas en ventanilla. Y lo más triste de todo es que un porcentaje grande de profesores se fascinan con eso en vez de quejarse. Yo sí me quejo. Y no lo hago. Sí. Nos pregunta Erika, ¿las teorías conspiracionales son esotería? Sí, está buena tu pregunta porque no la había pensado. Yo creo que sí. Son, porque los esotéricos de repente se vuelven conspiracionistas, más o menos una diputada gringa del Partido Republicano que dice que los incendios de California los incendios de California fueron provocados desde el espacio con rayos láser por los judíos, más o menos. Bueno, ahí está una teoría de la conspiración. Sí, los esotéricos, es decir, a falta de un conocimiento de la realidad histórico, es decir, que no es que quiera uno decir que hay que estudiar historia, sino que la realidad es histórica en sí misma, a falta de un conocimiento de la realidad, de una cultura sobre la vida que viven, entonces tienen que inventarse ese tipo de cosas, ¿no? Inventarse cosas que vienen de la nada. Y bueno, eso. Sí, creo que me gustó tu pregunta porque no lo había pensado, sí, esoteria y conspiración. Y uno lo puede ver, busque más o menos y verá que sí encaja, sí hay correlación de uno con el otro. Pregunta Tania, ¿el feminismo o el zapatismo pueden ser ejemplos sobre esta creación de tiempos, de ritmos? Me dejó mucho pensando el tema de la mercancía. Te abrazo, Pablo. Te abrazo, Tania. Absolutamente sí, con todo y tienes exactamente sí. Después lo piensa uno sobre los años, pero estas cosas que parecían raras que planteaba el ejército zapatista, más o menos, de hablar de sus propios tiempos, etcétera, eso, el asunto con el tiempo, más o menos, de sus propios pasos, de sus propios ritmos, me parece justamente eso, ¿no? Sí, tal cual. Creo que el zapatismo de fondo no se ha equivocado, no la ha regado en ningún momento. Por ejemplo, no cayó en la idea de eso, de entrar en diálogo con la 4T y cosas por el estilo. Uno decía, pues ¿por qué no? Pues, si estamos del mismo lado, etcétera. Precisamente porque están tirándole, creo que están pensando, este pensamiento zapatista o indígena está pensando en el tiempo, no en el tiempo del calendario de los relojes del año que entra, sino en un tiempo que sí se lo creen, en un tiempo extenso, en un tiempo eterno, por decirlo, y por eso no tienen prisa. Sí, tal cual. Creo que son de los movimientos o de las causas por las cuales se me parece más digno aliarse actualmente, ¿no? Pregunta Marges Hernández. ¿Cómo dar cuenta de la transformación de las personas en mercancía? Esa está buena. La misma respuesta que la identidad, más o menos. Cuando ve uno que alguien basa su identidad en marcas registradas, en mercancía, en etcétera, más o menos, pues ahí está más o menos, ¿no? En cualquier cosa, cualquiera de estos indicadores de las posibilidades económicas, etcétera, uno ve, ahí uno se está posicionando tal cual como mercancía y se vende como mercancía. Y las elecciones de pareja y todo eso, de repente uno ve cómo verdaderamente se están vendiendo como mercancías, ¿no? Pregunta Mariana Sánchez. Mariana, ¿Las mercancías destruyen a la sociedad o pueden ayudar en un futuro a consolidar una mejor sociedad? No, el concepto que di de mercancías destruyen a la sociedad, más o menos, sí, tal cual, sí.
El objeto que oponía uno a no mercancía era el de la palabra cosa, esto utensilio, herramienta, o la palabra espacio, más o menos, o la palabra ciudad, lugar, todo ese tipo de cosas. Pero no, al menos como utilicé el término mercancía y creo que en general sería eso, sí sería, es una destrucción. La idea, el capitalismo en general, pero el neoliberalismo acrecentado exponencialmente como venta de mercancías, da cuenta. Y si uno quiere más o menos el resultado, ahí está, ¿no? 60% de pobres por debajo del nivel de subsistencia en este país, con un 1% de súper ricos, etcétera, daría uno cuenta que en efecto eso está destruyendo, eso es una sociedad fracasada, ¿no? Con esperanzas, pero fracasada, ¿no? O sea, sí, tal cual. Entonces sí, por eso en algún momento dije, es decir, si uno quiere escoger algo con lo que pelearse, escoja la mercancía y peleese con eso. Diana escribe, estoy en una plática desde Polizonte, soy una mujer de 42 años, estudié ciencia política y tuve una clase con la hermana del doctor Pablo, Paulina. Después estudié psicología. Ahora, escuchar al doctor es un placer. Creo que es una de las pocas cosas que no se volverán mercancías. Así como el doctor comenta que la arquitectura no son las paredes, sino lo que está entre ellas. Creo que lo humano no es lo que está dentro, sino lo que ocurre en el espacio entre ellos, lo relacional. Ojalá pueda seguirme colando en estas pláticas. Un abrazo, doctor Pablo. Muchas gracias, bienvenida. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Bueno, ahí me lo dice, ahí lo escribe después. Pues muchas gracias a ti. Me encantan los colados. El comentario anterior era de Diana Mendoza. Gracias. Déjame El anotarlo. siguiente es de Abel Camarillo. Ajá. ¿La ética puede ser enseñada, aprendida? Perdón, otra vez. ¿La ética puede ser enseñada, aprendida? No, muy buena la pregunta. La ética puede ser respirada, por decirlo de alguna manera. Al menos en mi facultad, de repente se pusieron, ya saben, políticamente correctos con el nuevo plan de estudios y había que dar clases de ética. No se pueden dar clases de ética, o sea, no le cobre tanto al paciente o no sé qué, finja usted que es decente o qué, no entiende más o menos. El término, la etimología de ética, etos es un camino, es un trayecto. La ética no es un aprendizaje lingüístico que se pueda transmitir como mensaje, pero la estupidez, de repente, ay, ¿cómo hacemos para que la gente tenga ética? Pues les damos clases de ética. Pues no hay tal. O sea, clases de ética como conocimiento de la historia de la ética, sí, pero para enseñarlos a hacer, no. Es decir, la ética está en la sociedad completa y se respira finalmente, ¿no? Se respira finalmente. Si actualmente lo que tiene uno es una ética corrupta, ¿cómo aprendió uno a ser corrupto? No fue a tomar clases de corrupción, se respira en el ambiente la corrupción. Bueno, pues así. La ética no se aprende. Lo más cercano a enseñarla sería la ética, sería la ejemplaridad o el ejemplo o algo por el estilo, ¿no? Ernesto del Toro pregunta, ¿la defensa que algunos actores políticos hacen sobre el actual gobierno abonan a transformar la sociedad o mantienen la hegemonía? Yo creo que las dos, más o menos, ¿no? Es decir, la crítica al actual gobierno me parece, está bien, todo lo que uno quiera. Creo que la crítica al actual gobierno carece de argumentos, pero es de la misma manera que la izquierda con los partidos, con los gobiernos priistas y panistas, solo criticaban todo lo que hicieran, fuera bueno o fuera malo, y es lo que les están haciendo más o menos. Mi impresión, y esa es mi idea, mi defensa un poco del asunto del gobierno de López Obrador, es que es así como el EZLN, es decir, López Obrador no está pensando en 6 años, está pensando en 50 años, o no sé para cuándo está, en la posteridad, en la suya, en lo que uno quiera. Y si uno lo ve, sus
propuestas, etcétera, cambios de constitución, todo eso. Es decir, desde el punto de vista de actual, por ejemplo, lo de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, desde el punto de vista actual parece que no tiene sentido y que está equivocado, pero si uno dice dentro de 50 años, si eso lo ve uno desde dentro de 50 años, entonces sí tiene sentido tener soberanía energética, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no sé por qué venía la pregunta ni por qué vino la respuesta, pero bueno, ahí está. Adrián pregunta, al leer el título de la conferencia pensé que sería una crítica a lo que dicen o decimos que queremos transformar la sociedad, un chiste no del cómo, sino de lo que produce risas. Mi pregunta es, desde la psicología social como una disciplina no empírica, ¿todos los psicólogos sociales serían profesores, pensadores, escritores, etcétera? Desde una, bueno, esto de chistes, sí, creo que era así más o menos, es decir, que esto de que vamos a transformar la sociedad, estas cosas que tienen las militancias a veces, pues sí me da impresión que es un chiste de esos que dan risa más o menos, pero bueno, pero hay que seguirlo haciendo. Y la respuesta te la dejo a ti de la pregunta, es decir, mm, ser pensadores, profesores, investigadores, todos los que sean psicólogos sociales, pues estaría bonito, pero a ver quién nos beca a todos más o menos, ¿no? Este, mm, Uno diría, sí, en efecto, estaría bien o algo, y sobre todo diría uno, al que le guste hacer eso, pero hay que sobrevivir, las universidades no hay plazas, que era donde se podía hacer más o menos eso, hay que sobrevivir y uno diría, bueno, hay que sobrevivir como uno quiera, hay que sobrevivir como uno pueda. De hecho, creo que lo podría decir, en el campo laboral, creo que lo que da una universidad no es una profesión o un oficio concreto, sino un criterio y una capacidad para, para trabajar en muchas cosas, en muchas cosas. Y creo que eso es lo que va a suceder en el campo, en el campo laboral. Casi lo que uno argumentaría o lo que hace uno cuando doy clases, es decir, sí me cae que lo que yo de clases o cualquier otros profesores que andan por aquí, no sirve para ganar dinero, no sirve para que le den chamba, no sirve para resolver problemas, pero sirve creo que para lo más importante, que aunque uno no gane dinero, aunque le vaya mal, aunque tenga un trabajo chafa, aunque etcétera, tenga algo con qué pensar y con qué hacer interesante, y con qué hacer interesante la sociedad, la realidad y la propia vida. Creo que por ahí va uno más o menos. La idea de que el pensamiento es colectivo, en lo personal me parece que es una idea interesante, curiosa, etcétera, y que le sirve a uno para ver que la realidad está padre. Escribe Gustavo Serrano. Doctor Pablo, sobre el tema de la ética, la manera de regresar a casa y de guardarle lugar al futuro, ¿cómo pensarla en un mundo que parece encontrarse, o por lo menos entender, es la ruina? A ver, lo último, Gustavo, no entendí, pero a ver, la ética como, mm, creo que lo tiene que entender, lo puede. Ya, gracias, Gustavo, ya. Este, l- creo que la ética la puede uno entender como, como una especie, diría uno, creo que de movimiento marginal o de esto de que aunque no sea posible hay que seguir haciéndolo, pero hay que seguir haciéndolo no porque uno sea heroico, etcétera, sino porque hacerlo en sí mismo tiene su belleza y es bonito y etcétera, y tiene sentido y cosas por el estilo. En ese sentido creo, y esto de volver a casa, término que de repente me gusta, muchas veces me gusta mucho, de volver a casa, es decir, si lo que nos hace, lo que nos hizo sociedad, lo que nos hizo ciudad, es una serie de características más o menos, esto
estar juntos, etcétera. Eso que nos hizo que fuéramos una sociedad, eso sería la idea del regreso a casa. Plantear otra vez la sociedad en su sentido más primigenio, que era, creo que la de estar juntos, más o menos, ¿no? No sé si pudes explicarme, Gustavo, pero bueno, si no, ya luego me preguntas. Gracias por la repregunta, Gustavo. Pregunta Edgar. ¿Pensar la Edgar, mercancía también puede venderse? La, pensar, la infelicidad que produce la búsqueda de la felicidad podría unirnos en un enojo más digno. ¿son dos preguntas o como, a ver, Sí, son dos preguntas. pensar la mercancía también puede venderse? Sí, yo creo que sí, es decir, si se puede vender todo, se puede vender la anarquía, se puede vender todo, todo se puede volver mercancía, entonces cualquier cosa que haga uno, oponerse. Creo que ahí entre paréntesis otra vez, creo que ahí están estos virtudes que tiene el EZLN, que fue capaz de no venderse, es decir, le ofrecen entrar como partido político, le ofrecen ser famosos, le ofrecen etcétera, y son capaces de no venderse y ponerse atrás, de no convertirse en mercancía de nadie, más o menos, ¿no? Creo. ¿Y cuál era la otra, perdón? La segunda es, ¿la infelicidad que produce la búsqueda de la felicidad podría unirnos en un enojo más digno? Este, sí, sí. Ah, no sé si de repente eso podría decir uno, esto sería la sociedad de el club de los perdedores más o menos o algo así, o el club de los indignados o cualquier cosa que sí. A mí me da impresión que sí, cualquier movimiento, los movimientos vecinales, por ejemplo, por ahí está Tania Jimena, ella podría contestarlo mejor, pero ella es como mi grillito cantor, ella es la que me tira la línea en ese aspecto. Es decir, los movimientos vecinales, etcétera, que actualmente los comedores comunales, etcétera, todo ese tipo de cosas no, que están peleando por una sociedad más digna, es decir, están buscando una forma de la felicidad y no tienen la felicidad. Parece que la búsqueda de la felicidad de los infelices constituye en sí mismo una especie de felicidad. Dicho de otra manera, es lo que veo que sucede en las marchas, más o menos. Las marchas van, las buenas, van y buscan y se quejan y buscan una sociedad mejor. A eso va uno a marchar al Zócalo. Pero de lo que no se da cuenta uno mientras está marchando es que en el momento que está dentro de la marcha, corriendo, gritando, etcétera, está ya dentro de una sociedad mejor. Creo que eso sucede más o menos, ¿no? Creo que eso más o menos sucede. Que todo termina siendo hacer lo que, gracias Tania, que todo termina siendo haga uno lo que tenga que hacer y sepa uno qué es lo que tiene uno que hacer más o menos. Escribe Saúl. Por favor, páseme su correo. Quiero decirle que usted me inspiró a estudiar psicología social. ¿Qué opina de Ay, los espacios otros que narra Foucault? Si los espacios generan el vínculo con la sociedad y la sociedad modifica los espacios, ¿cómo pensar los espacios otros que trae la pandemia? Por ejemplo, este ciberespacio que nos juntó hoy y que se llena de no mercancías para combatir el tedio, Netflix, Internet, etcétera. No sé si eso de que yo inspiré a estudiar psicología tenga que pedir yo disculpa o algo por el estilo. Bueno, en todo caso fue sin querer. Eh, yo no sé si son espacios alternativos. El caso de las redes, más o menos, no sabe uno si son espacios alternativos. Creo que originalmente los prometieron o los vendieron como espacios alternativos, como espacios democráticos, como forma de transformar la sociedad, y de repente se han convertido en la gran mercancía, en absolutamente la gran mercancía son las redes en las cuales estamos en este instante. Entonces, yo no la creo, a pesar de que las capacidades tecnológicas que tenían las redes sí tenían para
para hacer otras cosas de otra manera, el mercado y el capitalismo y Google y Zuckerberg y etcétera, lograron hacer un monopolio en donde todos estamos más o menos ahorcados, porque incluso para quejarse de todo tiene uno que entrar y estar en Zoom en este momento, más o menos, ¿no? Entonces, yo ahí tiene uno dudas. De hecho, todos nosotros, usuarios de redes, estamos produciendo la espantosa u obscena riqueza que están teniendo los monopolistas de las redes, ¿no? Entonces diría uno, lo mejor sería, a ver, hacerle huelga a las redes, esa sí sería de veras, pero tenemos el problema de cómo nos comunicamos para ponernos de acuerdo para hacerle huelga a las redes, pues tiene que ser a través de las redes, o sea que no se puede. Pregunta Diego Valencia. Si todo es mercancía, ¿estamos condenados a consumir hasta el último árbol o el último río? Mira, Diego, ya te vi. Estamos condenados a consumir hasta el último árbol y hasta el último río si no nos damos cuenta de que eso es mercancía. Respuesta de Camilo otra vez. Si nosotros nos damos cuenta de que eso es mercancía y de que todo es mercancía, automáticamente se convierte en que podemos hacer algo que no es mercancía. Es lo que decía Moscovici con la influencia social. En el instante en que a uno le dicen no hagas algo, se da cuenta de que sí puede hacerlo, es decir, de que puede desobedecer. Mientras no se lo habían dicho, no se daba cuenta que podía desobedecer. Eso en eso está más o menos, ¿no? Y bueno, póngalo uno por el otro lado, es decir, y muy emocionante y etcétera, esta generación de la cual forman parte ustedes está moviéndose, es decir, por el lado de movimientos ecologistas, el movimiento feminista, el movimiento anticapitalista, ahí está la mercancía, y así sucesivamente. Tiene una cantidad de movimientos que son enormemente interesantes y que movimientos urbanos que son enormemente interesantes y que están ahí presentes, ¿no? Uno está, yo creo que abonando a esta crítica de la mercancía, pero al mismo tiempo creo, igual que tú, Diego, ya se dio cuenta mucha gente y esta generación que de repente hay otras posibilidades y las está echando a andar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo di la conferencia pesimista porque me encanta el pesimismo, pero por el otro lado uno encuentra justamente lo otro, ¿no? Y uno puede ser pesimista por una razón, porque sabe que enfrente hay un optimista. Si no, no. Si los demás fueran pesimistas, pues uno se pondría optimista, ¿no? Sí, pues sí. Pregunta Fernando. ¿El valor de uso es algo que va en contra del mercantilismo? Y si fuera así, ¿podría aplicar con las personas? No suena muy bonito usar el valor de uso con las personas porque todo el mundo se ofende de que le digan así, pero sí, el valor de uso, creo que al menos en la definición que doy, no sé cómo iría Marx en ese sentido, creo que también más o menos por ahí, el valor de uso, la utilización de objetos para las necesidades, el gusto por usar los objetos, en efecto, va un poco. Creo que la idea de la mercancía sería, es decir, que no sirve para nada, que no sirven para nada más que para ser comprada, tirada y vuelta a comprar, que sirve para uno aparecerse como consumidor de mercancías y por lo tanto también como una mercancía. Si uno se pone crudo ahora con respecto a las personas, pues sí le puede uno dotar valor de uso, no solo en la división de trabajo, sino en la división de tareas en la casa, más o menos. Ahí hay valor de uso, pero uno no utiliza la palabra uso para la otra persona, más o menos. Pero es eso, intercambio de favores, formas, etcétera, pues sí, en efecto, sí. Sí diría uno, pero no, creo que no es el término. Sí le sirve a uno la otra persona, pero no lo diría de esas maneras, más o menos, pero sí. Y uno también le sirve a los otros, ¿no?
Creo que sí, pero entonces el valor de uso es el valor de uso y esto que acaba de decir uno, ahí hay un reconocimiento y un respeto por los objetos, estas cosas que están perdidas en el siglo XX y XXI, un reconocimiento y un respeto por los objetos, porque los objetos forman parte de nosotros y porque nosotros nos reconocemos en los objetos. Piense uno en cualquier cosa, los que tocan algún instrumento, piense uno en su guitarra, violín, cello o lo que sea. Ahí hay un objeto con valor de uso que casi bueno, hay gente que le pone nombre, ¿no? Es decir, casi aparece como una persona, es decir, es algo que a uno le sirve. ¿Para qué le sirve a uno? Pues para ser uno mismo, para tocar música, etcétera, y por lo tanto uno le tiene agradecimiento a ese objeto, le tiene agradecimiento y no lo cambiaría por cualquier otro. Entonces, en ese mismo sentido, creo que ahí estaría la respuesta última. Es decir, si hay ciertos objetos que los puede uno ver como personas, entonces a las personas las podría uno ver como estas cosas con valor de uso. Sharon pregunta, cuando mencionó lo de poner ideas en la calle a ver qué pasaba, me hizo pensar en la antimonumenta. ¿Sería ese el caso? Le mando un fuerte abrazo. Gracias, Sharon. ¿Antimonumento dijiste? La antimonumenta es este monumento que pusieron las feministas enfrente de Bellas Artes, justo como para protestar por los feminicidios. Pues sí, yo paso por Bellas Artes, no sé por qué no me acuerdo más o menos. Creo que sí lo he visto. O el mismo Reforma, el de los 43 más o menos, o hay otro de algún sindicato por ahí más o menos. Sí, pero hay que ser un poco autocríticos o autocríticas más o menos en ese sentido. Esto ya lo había oído, es decir, hay gente, los que empezaron a hacer los antimonumentos más o menos, en donde de repente dice que hay una desvirtuación y desfiguración del asunto de los antimonumentos, en donde empiezan a convertirse, otra vez empiezan a entrar dentro del trenecito de la imitación o de lo ya sabido. Lo pienso en uno. El primero que hubo en Reforma fue el de los 43, de Ayotzinapa, más o menos. Fue una maravilla, me parece. Es decir, de repente poner un número 43 así. Pero después de ese, está repetido, creo que el de los electricistas o algo así, y entonces ya todos esos empiezan a dejar de tener ese impacto y se vuelven en repeticiones. Es muy difícil, es muy lo que decía Moscovici, es muy difícil la posibilidad de impactar con algo, con algo nuevo. Y de repente empieza a aparecer más o menos eso. Yo nada más diría, hay que ser autocríticos. En todo caso, me gustan más los antimonumentos este, que, no, mejor no lo digo, ahí se queda. Qué bueno que me caía a tiempo. Ya, Guadalupe, la siguiente. Escribe Patricia. Me hizo recordar a Galeno cuando habla de la utopía. ¿Para qué sirven las utopías? Para eso, para caminar. Al respecto, doctor Pablo, ¿qué le diría a los jóvenes que están decidiéndose qué hacer, qué estudiar y son invadidos por el deber ser? Mis sobrinas de 19 y 11 años lo escuchan conmigo. Las cautivó. Ay, pobres de tus sobrinas. Directamente creo que vivimos en un año, en una época, en un siglo con ausencia de utopías. Y eso está pasando factura, ¿no? Piense uno en los movimientos de los 60 o en el siglo XIX, el romanticismo, etcétera. Había utopías, imaginaciones de una ciudad futura o lo que uno quiera. Pero como lo dice Galeano, efectivamente, a uno le sirven, es la idea un poco del destino, la utopía como destino. Es decir, el destino no es el futuro, la utopía no es lo que va a suceder, pero es aquello que lo hace uno avanzar porque tiene una dirección. Creo, y fíjense, ahí está sí diría uno, ahí sí está el desánimo de este siglo XXI, de que no hay eso,
le puede uno cambiar la palabra que dije, utopía, destino, ilusión, si uno quiere. Es decir, si no hay ilusión, no hay para qué moverse más o menos, etcétera. Y creo que en este momento lo que hay es finalmente esto, una idea de ilusión. Es de lo que se queja Byung-Chul Han en este librito de la sociedad del cansancio, más o menos. Pero está un poco correcto esto de no tener más o menos motivación, en el sentido de que eso pone en tela de juicio al mismo capitalismo y a quien lo quiere hacer trabajar para producir, y etcétera, ese tipo de cosas. Pero finalmente no hay, creo que eso es lo desesperante, no hay un lugar a donde ir, aunque no se fuera a llegar, pero un lugar que le sirviera a uno como punto de llegada, más o menos, ¿no? A lo mejor estaría interesante construirlo. Escribe Rubén Freire. Dentro del tiempo, las épocas se consideraban la durabilidad como algo eterno y una conexión. Sin embargo, en la época actual se ha desvanecido, como los postula Zygmunt Bauman. Las conexiones efímeras. Creo que el problema es asumirnos como mercancía. Y sí, yo creo que es esto de cuando uno habla de una época como estas que se asumen como eternas, es decir, ahí ve uno, ajá, ahí uno ve a una sociedad con una enorme certeza en sí misma, como confianza en sí misma. Ya llegamos a la punta de la historia, es un poco la idea de la época, llegamos a y ya la hicimos, y ahora tenemos nada más que seguirlo cumpliendo. En este momento, esto que se vuelve líquido, que creo que no es una buena metáfora en español, lo de sociedad líquida o tiempo líquido, porque líquido era una buena palabra antes, pero bueno, que así fue como tradujeron a Bauman. En este momento que hay es finalmente, sí, el desvanecimiento del tiempo, pero cuando dices que hay, Rubén, desvanecimiento del tiempo, también significa desvanecimiento o desaparición de un futuro. Es decir, no hay a dónde ir, esto se va a acabar, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya. Jair Navalles escribe. Tomás Ibáñez tiene Facebook, Pablo Fernández da videoconferencias. ¿Qué sigue? ¿Yerjan en TikTok? Esas son señales de transformación de la sociedad. Para Pablo, antes de transformar la sociedad, primero habría que comenzar por barrer la casa por dentro, ¿no? ¿Eso aplica a la psicología social? Jair dijo eso. Oye, yo no sé que Tomás Ibáñez tenga Facebook. La última vez no lo tenía. Pablo Fernández tiene Facebook porque un día se equivocó, se equivocó y quería ver un dato y armó el Facebook, etcétera. Pero ok, vamos a aceptar Tomás Ibáñez y yo que tenemos Facebook y que hay que empezar a barrer la casa por dentro. Este. Creo que la respuesta que daría uno es, en efecto, tiene lo mismo, es decir, empieza uno por caer en la cuenta de eso, es decir, caer en la cuenta pero es que significa un poco la época en que uno vive, y entonces tiene uno que estar aceptando eso con toda su contradicción, etcétera. Te prometo, Jair, que no uso mi Facebook, pero voy a tratar de usarlo. Es que no le entiendo mucho. Escribe Ya. Ramón Eduardo. Doctor Pablo, ¿a qué se refiere con las situaciones se hacen solas? ¿Dónde quedan los individuos, el lenguaje, los vicios, las costumbres, etcétera? Quedan en la psicología individual. Sí, las situaciones se hacen sola. La idea de esto de que las situaciones se hacen sola es de que no hay intencionalidad, es decir, de que no vale para un cambio de sociedad o la realidad misma, es decir, las intencionalidades, las intenciones personales, las intencionalidades individuales. Con todas esas, con todas las intenciones, las ganas que tenga la gente, etcétera, es decir, la sociedad se va a construir, se va transformando solo, y nadie puede decir para nada. Es la idea finalmente de un pensamiento colectivo versus un pensamiento individual, más o menos. En efecto, uno no controla la realidad, no controla la sociedad. Uno forma parte de ese pensamiento colectivo, pero el pensamiento colectivo no lo tiene dentro de uno, no es controlable. En ese sentido, las situaciones se hacen solas. En ese sentido, creo yo, en términos personales, lo pondría
Entonces, lo importante y lo que importa es ser capaz de formar parte de una situación, ser capaz de pertenecer a una sociedad. Una frase que siempre digo es más o menos, lo importante no es transformar la sociedad, sino lo más importante es pertenecer a ella. De eso, creo que de eso se trata, y con todas sus complicaciones, transformaciones, etcétera. Miriam Yasmis pregunta, muchas gracias por esta conferencia. ¿Qué hay de la felicidad? ¿Es una mercancía? Por supuesto que es una mercancía, Miriam. Sí es sí es tal cual una mercancía. El 14 de febrero se vendió bastante la mercancía, porque yo podría hacer la contrapregunta, es decir, ¿qué es la felicidad? La felicidad creo que es una palabra vacía que uno llena con cualquier cosa que uno quiera, más o menos, y entonces de repente lo que hace la publicidad es le llena a uno la palabra felicidad con ciertos objetos de consumo más o menos, y eso es lo que se convertirá la felicidad. En términos generales, sí. En términos íntimos, personales, por ejemplo, en tu pregunta concreta, si uno se pregunta qué es la felicidad, a lo mejor no sepa qué es, o es algo que no puede decir, etcétera, y que no cabe dentro de las mercancías, a lo mejor eso. Pero en términos sociales, el uso del término felicidad, de la palabra, es algo enormemente vendible, ¿no? Y yo no sé de dónde sacaron que queremos ser felices, ¿no? Creo que hay cosas más interesantes que querer ser felices. Este, eh, como vivir una vida con sentido, frase de Byul-Chul Han, otra vez más o menos, ¿no? Que me podría parecer más interesante, ¿no? Sí, sí, por ahí estaba. Brenda Sí. Humarán escribe, aunque sea escéptico, se corre el riesgo de caer en la pseudociencia. En el terreno de la psicología me encanta pensar en la frase del ingeniero espacial James Orber. Mantener la mente abierta es una virtud, pero no tan abierta como para permitir que a uno se le caiga el cerebro. Sí, está buena la frase. Ha de ser gringo, que sé que luego los gringos hacen unas frases muy bonitas. Sí, estoy de acuerdo. Perdón, es que me quedé clavado con la pregunta anterior de la felicidad. Es que una frase por ahí que dice Santayana, dice, los artistas, por ejemplo, son infelices todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nunca les ha interesado la felicidad, les interesa otra cosa, comprender el mundo, darle sentido, cualquier otra cosa, más o menos. Sí, esa frase del cerebro que se cae, me parece que en efecto sería un poco, lo puede uno poner, si de repente se puede criticar a uno de que ay, se vuelve demasiado tolerante para todas partes, pero creo que, por ejemplo, la idea del rigor académico, del rigor teórico, del rigor para hacer el trabajo, yo creo que sería eso, la idea de justamente la de estar conteniendo el cerebro, más o menos. Esto de hacer lo mejor que puede uno el trabajo no, es darle rigor al propio trabajo que uno hace, darle argumentos, saber argumentos, etcétera. Eso le permite a uno que no se le desbalague, que no se le desbalague el pensamiento, ¿no? Tenemos en psicología social hay una cantidad de teorías, las que les guste a uno y las que no, hay una historia de la psicología, etcétera, y entonces uno puede pensar mucho y muchas cosas, es decir, muy abiertamente, pero constreñido dentro del rigor, finalmente constreñido dentro de una psicología social, es la que le da a uno estructura más o menos, ¿no? Creo que más o menos lo que yo digo, por ahí será de repente no, pero lo puede uno argumentar en términos de la psicología social, es decir, eso que está uno diciendo está presente en la historia y en la teoría de la psicología social. Creo que eso sería el hecho de tener un cráneo que no haga que se le escurra, que se le chorree el cerebro por otras partes, ¿no? No sé, creo que sí. Rubén Freire escribe,
¿Estaría de acuerdo que un rebelde sin causa es una herramienta usada para que nosotros, como individuos, asumamos sin cuestionarnos esta relación con la mercancía? Al único rebelde sin causa que le creo es a James Dean, ¿eh? Eh, este, Creo que esto entre el término rebelde sin causa y ser un caprichoso, ¿cuál es la diferencia? Creo que no hay mucha, o ser un niño malcriado también, más o menos eso. Es decir, creo que la causa sería esta utopía que alguien planteó, más o menos esto que plantea Galeano, esa causa más o menos, este, eso a lo que le tira uno, la razón por la cual uno se revela, creo que tiene más o menos que estar presente. Pero, por ejemplo, la idea del capricho, de hacer lo que uno quiera, lo que se le antoje, de rebelarse, de quejarse, etcétera, sin saber a dónde, sin saber a qué le tira uno, siempre abona en una forma de venta o de ganancia de mercado de algo, es decir, a alguien le conviene más o menos ese tipo de cosas. Entonces, no le creo uno, y creo que sería un poco otra vez la pregunta anterior, el asunto de tener un cierto rigor de pensamiento, y saber a dónde va uno para saber qué es lo que uno está buscando, ¿no? Pregunta Abigail. Doctor Pablo, ¿toda la psicología enfocada a la autoestima o a técnicas de mindfulness, yoga, escritura creativa, visualizaciones guiadas, meditación, encuentro con nuestro niño interior, arte simbólico, al existencialismo, al humanismo, etcétera, entran o pueden ser consideradas como ignorancia sin tradición? Te, te sabes toda la lista, Abigail, te la voy a pedir luego. Este, Mira, lo que diría yo es esto que dije, que la psicología, puesto que se mueve en el terreno de lo simbólico, de lo no cuantificable, no verificable, no comprobable científicamente, entonces se mueve en el filo de la navaja y entonces de repente muchas veces puede caer, es fácil más o menos caer en todo esto que acaba de mencionar. Entonces uno casi posición más o menos que uno dice como posición retórica, es decir, como en qué lugar me pongo yo de la discusión, es decir, se pone uno en el lado opuesto, es decir, no toca uno con eso, no toca uno eso por el riesgo que cae más o menos. Es decir, no se pone uno a hablar de mindfulness o de espiritualismo o de cualquier otra cosa uno, porque entonces uno cae en el garlito y entonces dice uno corta finalmente, corta uno por lo sano. Y además también todas estas cosas, si uno las ve, la meditación trascendental, el yoga, la risoterapia, cualquier cosa, la terapia gestalt, etcétera, tienen una cantidad de elementos que son razonables. Ahí está el truco, es decir, razonables que puede uno encontrar en muchas partes interesantes de la psicología o la filosofía, etcétera, y que las agarran como cachitos para pegar su pegote ese que están haciendo más o menos, y entonces uno puede caer más o menos, puede caer finalmente ahí en el truco. Entonces es una posición, esto como retórica, de decir, uno se pone enfrente del otro y lo plantea en oposición completa, porque si no uno puede caer más o menos en la trampa. Si uno le hace caso a cualquiera que le hable de espiritualismos más o menos y de etcétera, le hace caso tantito porque tienen 2 milímetros de razón, de repente uno se traga los siguientes 5 milímetros y luego cae en la trampa más o menos. Esa es más o menos la razón. Y que son eso es muy claramente mercancías de consumo, esas. Entonces, por ahí es por donde podría uno criticarlas o ponerse de entrada. Es decir, por ahí podría uno empezar a, a, a tomarlas en consideración cuando tuviera que hacerles caso. Escribe Pavel. Buenas tardes, Pablo. Mi nombre es Pavel. Fui alumno tuyo en la Facultad de Psicología hace 14 años, más o menos. En verdad es grato volver a escucharte. Mi pregunta va en referencia a si pudiéramos pensar a los homeless como un rayo de esperanza en esta sociedad mercantilizada. Gracias. Marcuse,
Marcuse decía que los héroes de la contracultura de verdad eran los vagabundos, más o menos, porque eran los que verdaderamente se habían retirado de la sociedad de consumo y de la sociedad capitalista y, y habían logrado saber vivir más o menos. Algo por el estilo uno respondería. Lo único que uno plantearía, es decir, lo único que uno sí plantearía ahí es como el derecho a la sobrevivencia de los vagabundos y los homeless y todos esos. Es decir, que tuvieran más o menos de alguna manera asegurada, así como si hay seguro de desempleo, pues seguro de vagabundaje, más o menos. Ese había más o menos que pelearlo. Y entonces sí podría uno decir que qué bonito que en las sociedades en las ciudades hayan homeless y vagabundos, porque hacen más bohemio y más pintoresco el paisaje, pero a condición de eso, más o menos, a condición de, de, de mantenerlos más o menos con dinero del erario. A mí en lo personal me cae bien y además si le va uno a hacer caso a influencer en modas y a vanguardia en modas, los vagabundos son los que las tienen las modas más chidas de todas. Ya, cambio de pregunta. Gracias, Pavel. Beatriz escribe, hola Pablo, siempre me sorprenden tus escritos pues tienen una claridad inigualable. Yo tengo curiosidad acerca de tu opinión sobre la psicología social que utiliza la estadística como método. ¿Hay posibilidad de que no sea hegemónica? Pues hay seguridad de que es hegemónica en el sentido de que, bueno, aparte de que hay un grupo hegemónico ahí, de que es lo que se puede vender para efectos de mercado de trabajo, más o menos. Eso sí puede prometer algo así. Ahora, quitándole lo de hegemónico, no, si tiene algo que pueda ser interesante, yo estoy seguro que la estadística puede tener asunto, es decir, de repente da un panorama que uno ya puede teorizar y cosas por el estilo, que resulta muy interesante. Creo que de lo que se queja uno es de eso. Y es la misma respuesta respecto a la espiritualidad. Uno se hace antiestadístico y anticuantitativo y etcétera por razones más o menos retórica, pero seguro que que existirían posibilidades ahí de hacer finalmente algo. La queja que tiene uno ahí sí es muy grande. Es que quienes hacen estadística o quienes hacen psicología social cientificista no le aceptan el permiso de existir a uno, es decir, lo plantean como verdad única, como la única verdad posible, como la verdad de a de veras, etcétera, y por lo tanto todo lo que haga uno, lo que hace uno, por ejemplo, entonces eso forma parte de la charlatanería o de la idiotez o de la izquierda o de cualquier cosa por el estilo más o menos, pero no le aceptan a uno. Creo que ese es el problema más o menos, ¿no? Es decir, que se plantean como verdad única, y verdad única significa este asunto autoritario o medio facho de no permitir que el otro exista y que pueda tener algún planteamiento. Uno no lo ve así más o menos, ¿no? Esa es mi queja contra todas las ideas científicas, etcétera. Es decir, que se sienten que son los únicos que pueden tener conocimiento y que pueden tener la verdad. Y eso, pues no. Doctor Bueno. Pablo, ya para finalizar, tenemos varios comentarios tanto aquí como en Facebook que nos están diciendo si pueden tener acceso al texto que leyó. Si usted lo cree conveniente, queríamos pedirle que nos lo haga llegar y nosotros nos encargamos de compartirlo con quienes estén interesados. Muy bien, Guadalupe, sí, te lo mando a ti y ya tú lo pasas. Sí, Bueno, pues si ya no hay más preguntas ni comentarios, queremos aprovechar para agradecerle al doctor Pablo por estar aquí con nosotros el día de hoy para cerrar con brocha de oro nuestro ciclo de conferencias y esperamos poder contar con su presencia en futuros ciclos. Doctor Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos un tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros. Y dice el doctor Josué que si podemos tomar una foto. Entonces les vamos a pedir por favor que prendan sus cámaras y vamos a hacer la pantalla del doctor Pablo chiquita.
Entonces, para quienes están preguntando en este momento que en dónde pueden pedir el texto, se los vamos a hacer llegar. Por favor, comuníquense al correo donde hicieron su preregistro y por ahí les podemos compartir el texto. En unos días vamos a también tener disponible la conferencia en nuestro canal de YouTube. Ustedes, ahorita les compartimos el link para que ingresen al canal y además está en nuestra página de Facebook también. Vale, a ver, va la foto, Guadalupe. Doctor Josué, ¿nos hace el favor de tomar la foto? Sí, estoy tomando fotos. Tenemos que dividirla en 2 o 3 fotografías porque la audiencia es mucha. Exacto, Saúl, muy bien, así, animosos. Va otra, la segunda parte, perfecto. Muy bien, listo. Y Lupita, ¿querías comentar quién va a estar abriendo el próximo ciclo? El próximo ciclo lo vamos a tener a partir del día 7 de abril y la primera conferencia que tenemos es del doctor Lupiciño Íñiguez. Entonces están todos y todas invitados. Les recomiendo que nos sigan en Facebook para que no se pierdan nuestras conferencias porque van a estar buenísimas también las del siguiente ciclo. Para nosotros ha sido un gusto justamente poder contar con esta conferencia que cierra este ciclo, querido Pablo, y sobre todo, pues, agradecerte tu paciencia, tu didáctica, pedagogía, poesía. Ya bájale, bájale. Querido presidente. Bueno. Entonces, nos dará mucho gusto verlos a todos para las siguientes conferencias y sobre todo ver, queríamos compartir esta parte porque hace poco vimos una foto donde estás tú con Lupi, entonces dijimos, perfecto, buen punto de anclaje para cerrar y abrir una conferencia, un ciclo. Me gusta la idea. Bueno, gracias, un abrazo a todos y les agradezco de verdad mucho, ¿eh? Tania. Sam, todavía estás ahí, ¿verdad? Te veo. Ya se fue. Aquí está todavía Javi, estoy yo y ya se están empezando a ir las personas. Entonces, vamos a... Listo.